La terapia de aceptación y compromiso es una de las terapias de tercera generación, muchos de ustedes lo saben. Y bueno, dentro de esta terapia de tercera generación existen otras, como la terapia dialéctico-conductual, ¿no? La terapia, psicoterapia analítica funcional, y la terapia de aceptación y compromiso específicamente fue desarrollada por Stephen Hayes en el año 1984, o al menos ahí fue cuando sacó su primer artículo. Como bien saben, hace un momento han estado escuchando a Julio. A ver, alguien mandó un mensaje aquí que tiene que dar acceso. Ok, listo. Han estado escuchando a Julio algunos conceptos. Entonces, mucho de lo que habló Julio habla sobre el condicionamiento operante, ¿no? De repente es un poco complicado aquí enfocarse en la pantalla. Listo. ¿Ya? Ok. Compartir pantalla de nuevo. Entonces, como bien les comentaba, Julio les compartió algunos conceptos que se derivaron de ellos, principios del análisis experimental de la conducta, y que estos principios, ya en contextos no clínicos, se le denomina como análisis conductual aplicado. Y bueno, la terapia de aceptación y compromiso sienta su práctica a partir de estos principios, de estos hallazgos, pero no solamente a través de ellos, sino también a través de algo que se llama la teoría de los marcos relacionales. Vamos a irnos a cuestiones prácticas. Hemos escuchado un poco con Julio también hablar del sufrimiento y de la cultura, como de una otra forma, como por el tan solo hecho de vivir como seres humanos, estamos propensos a experimentar una serie de emociones, de pensamientos, de sensaciones, de manera natural. El tan solo hecho de vivir nos expone a eso. Pero vivimos en una cultura donde de repente, vamos a suponer, siempre pongo este ejemplo, si vemos a un niño que está llorando, o una niña que está llorando, existe dentro de nosotros como el interés, el impulso de repente de consolarlo. ¿Por qué? Porque está interiorizado dentro de nosotros que llorar, por ejemplo, está mal, sufrir está mal, sentir tristezas está mal, sentir ansiedad está mal. Entonces, estamos inmersos en esa cultura y pasamos a hacer lo mismo con nosotros. Cuando de repente empezamos a experimentar emociones como tristeza, como miedo, como enojo, como incertidumbre, de repente empezamos a hacer cosas para no experimentar eso que estamos experimentando. Y es entendible. ¿Por qué? Porque es parte de la supervivencia. No queremos experimentar malestar. Pero en este no querer experimentar malestar, hacemos cosas que más que a corto plazo nos funcionan, pero a largo plazo nos termina afectando, o a medio plazo nos termina alejando de la calidad de vida que queremos. Entonces hay un modelo médico. El modelo médico va orientado a reducción de los síntomas, y lo que vamos a hacer, o lo que hacemos desde la terapia contextual, específicamente la terapia de aceptación y compromiso, es comprender las emociones, el comportamiento en función del contexto. Es decir, las emociones aparecen, los pensamientos aparecen para algo. Hacemos las cosas para algo. Tiene una función. Y es a través del análisis funcional como encontramos esta funcionalidad. Algo muy importante, miren, están pasando ahorita las personas viviendo ansiedad, estrés, preocupación, y de repente empezamos a patogenizar lo que de manera natural es evidente que estemos experimentando dadas las situaciones que están ocurriendo en este contexto. Es algo de lo que estábamos hace un momento hablando Julio. Ahorita vamos a ver un poco más de ello. Les decía, esto es un poco más práctico, al menos así lo estoy queriendo intentar, ¿no? Es como si estuviéramos como en una sesión de terapia. Vamos a hacer el esfuerzo de ello. Y partiendo de esto, de querer hacer ese esfuerzo, y eso es parte de lo que hacemos en la terapia de aceptación y compromiso, es cuestionarnos. O te pregunto yo a ti, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría ser recordada? Imagínate que en estos momentos tú sabes que al rato a las 9 de la noche es el último día de tu vida. ¿Cómo te gustaría ser recordado por tus hijos, tus hijas, tus amigos, por tus familiares,
¿Cómo te gustaría a ti ser recordado o ser recordada? Entonces, te invito a que si tienes por ahí o en tu computadora, porque vamos a hacer un ejercicio durante toda esta conversación, que en una hoja o en la computadora anotes cómo a ti te gustaría ser recordado o ser recordada. Me pongo yo en este momento y me hago ese mismo cuestionamiento. Y si hay algo, como yo quisiera ser recordado, es como alguien que buscó ayudar a los demás, como un hijo amoroso, como una persona paciente. Son cosas como a mí me gustaría ser recordado. Me imagino que incluso mis pacientes de repente, el día que yo no esté, digan, no, él era un psicólogo muy profesional, me ayudó a salir de X o Y situación. Entonces, si yo me hiciera esa pregunta, estas serían algunas de mis respuestas. Y en esta pregunta, como también podemos crearnos varias preguntas, vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta que esas son las cosas que le dan sentido a nuestra vida. O de otra forma, independientemente de cómo te gustaría ser recordado, te invito a preguntarte o imaginarte, comúnmente esto es a través de ciertos ejercicios. Imagínate que el día de hoy es tu cumpleaños y enfrente de ti están todas aquellas personas que son importantes para ti. ¿Quiénes te gustarían que estuvieran ahí? ¿Quiénes son esas personas? Y cada una de esas personas tiene una tarjeta donde han anotado una serie de cosas, cualidades, si lo queremos llamar, de lo que tú para ellos representas. Ojo, no importa que en este momento la mente de repente te pueda decir una serie de cosas. ¿Qué cosas a ti te gustarían? No importa que la mente te diga, no lo eres, te falta mucho para eso. ¿Qué cosas te gustaría que tus familiares que están ahí o las personas que te importan que están ahí, amigos, no sé, a lo mejor vecinos, cómo te gustaría que te describieran? Por ejemplo, a mí me gustaría que si yo tuviera en este momento una mesa y donde están las personas que me acompañan y entre ellos están mis amigos, a mí me gustaría que dijeran, Eden, tenemos esta tarjeta para ti por ser una persona perseverante, una persona que confía en los demás, por ser una persona paciente. Esas son las cosas que a mí me gustaría eh, que me percibieran mis amigos. La mejor en este momento, viene a mi mente mi papá. A mí me gustaría que mi padre dijera, para mi hijo, entrego esta tarjeta que es un hijo tenaz, un hijo amoroso, comprometido, responsable. Entonces ahí están ya dos áreas de mi vida. Está por un lado mi padre, mi relación con mi padre, por un lado mi relación con mis amigos, pero también en este momento, en esta mesa me gustaría que estuvieran algunos de mis pacientes y me gustaría que dijeran para mi psicólogo, que es un hombre comprometido, un hombre que estuvo dispuesto a servir, un hombre que estuvo dispuesto a ayudarme. Entonces, son cosas de cómo a mí me gustaría ser recordado. Son cosas que para mí son importantes. Entonces, te invito a que hagas este ejercicio, que comiences a darte respuesta a esto que te importa. Lo voy a llamar como, son como flores del jardín. Son como las flores del jardín. Aquí pongo unos girasoles, ¿no? A lo mejor un girasol es el de mis amigos, otro girasol es el de mi familia, otro girasol es el de mis pacientes. Y a lo mejor se me ocurre en este momento la sociedad. A mí me gustaría que mis vecinos dijeran, no, era un hombre comprometido con ayudar a los demás. Entonces, son cosas que me importan. Entonces, comencemos a notar en este momento, así sea en tu celular, cuáles son estas cosas que te importan. Vamos a tomarnos un minuto
confiando de que estamos realizando este ejercicio. Vamos a tomarnos un minuto. A lo mejor, por ejemplo, yo puedo decir, eh, para mí es importante estudiar mi doctorado. Ok, sí, pero hay cosas más allá. ¿Para qué quieres estudiar un doctorado, Edwin? Y eso es una meta. Ok, ¿para qué lo quieres estudiar? Me gustaría sentirme más satisfecho conmigo, me gustaría incursionar en la investigación. Ok, pero ¿para qué quieres incursionar en la investigación? Para poder encontrar hallazgos de este tipo de terapia y difundirlos. Sí, pero ¿para qué quieres difundirlos? ¿Para qué? Para poder ayudar a los demás. Entonces, no es lograr metas, ¿no? Sino el para qué de esas metas. Hay una diferencia entre vivir una vida basada en metas y una vida basada en valores. Al menos esta parte es la que en terapia, aceptación y compromiso denominamos una vida basada en valores, una vida basada en aquello que es importante, valioso y significativo para nosotros. Entonces, confiando en que en este momento cada quien tiene anotadas estas cosas, que ojo, muchas veces decimos, sí, pues a mí me importa la vida, sí, pero ¿para qué quieres vivir? O sea, de manera muy ambigua, muchas veces, pero no vamos un poco más allá. Y esa fue una de las aportaciones de la logoterapia, o de precisamente a la terapia de aceptación y compromiso. Mas, sin embargo, ¿qué pasa? Aunque esas cosas nos importan, muchas veces, más allá de ir hacia estas cosas o personas que nos importan, hacemos cosas que nos alejan. Insultamos, gritamos, nos aislamos. Hacemos cosas que, más allá de acercarnos a la vida que verdaderamente queremos vivir, hacemos cosas que nos alejan. Y de repente, ahora nos sentimos culpables y también empezamos a hacer cosas para escapar de la culpa por un momento. Entonces, el objetivo de hacer este ejercicio es empezar a ponerle el foco hacia, si lo queremos llamar así, a las flores del jardín. Hay una metáfora, por cierto. Es empezarle a poner el foco hacia estas cosas que nos importan. Y bien, en estos momentos nosotros nos encontramos en confinamiento, derivado de la situación del coronavirus. Nosotros somos unos organismos vivos y nos gusta o no, estamos influenciados por el ambiente. El ambiente nos influencia y nosotros a él. Entonces hay una mutua interacción. Estamos en constante interacción. No podemos separarnos del ambiente o del contexto, si lo queremos llamar así. Y como organismos vivos, todo lo que ocurre en el ambiente nos influye. El ambiente nos moldea, nos modela. Como organismos vivos, de repente en el ambiente aparece el coronavirus. Y ante esta situación, ¿qué es lo que empieza a pasar? Bueno, los médicos, las médicas comienzan a exponerse al coronavirus. Al comenzar a exponerse como organismos vivos, comienzan a experimentar una serie de emociones, pensamientos, sensaciones, pero no solamente ellos, todos los que empezamos a exponernos, empiezan a ocurrir varias situaciones en el ambiente y al estar en confinamiento hay otro contexto que es la familia y empezamos a interactuar con la familia, empezamos a interactuar con el esposo, la esposa, con los padres, empezamos a interactuar con los niños y esto también empieza a pasar con los niños. Al haber un cambio en el ambiente, empieza a haber problemas económicos. Muchas personas fue despedida lamentablemente.
Empezaron a pasar situaciones, empezamos a perder seres queridos, empezamos a perder el contacto con actividades que son reforzantes, que son agradables para nosotros. De manera natural, al comenzar a existir este cambio en el ambiente como organismos vivos, ¡pum!, se activan, por llamarlo así, una serie de pensamientos. Es injusto, no debí, sí debí, Se ve. la vida ya no será la misma, ya no será igual. Y si me muero, ¿qué va a ser de mi vida? Y si me contagio, y empiezan a llegar una serie de pensamientos, comienzan a aparecer una serie de pensamientos acompañados de tristeza, de culpa, de enojo, de miedo, de ansiedad, y no solamente de emociones, sino también de sensaciones de taquicardia, opresión en el pecho, siento que algo me está pasando, y si me muero, empezamos a experimentar una serie de pensamientos, y como bien nos decía Julia hace un momento, son estímulos aversivos para nuestro organismo, y por instinto de supervivencia, nadie de nosotros, y agregándole el lenguaje, que de eso nos habla mucho en la teoría de los marcos relacionales, empezamos a ver las emociones y los pensamientos como algo bastante incómodo que a toda costa tenemos que evitar. Y cuando menos nos damos cuenta, ¡pum!, ahí está. Empiezan a experimentarse todos estos pensamientos, emociones y sensaciones, y es normal que los estemos experimentando. Es normal. Ha habido un cambio en el ambiente, ha habido muchísimos cambios. El tan solo hecho de estar aislados, es normal que comencemos a experimentar estos pensamientos, estas emociones y estas sensaciones. Es normal que de repente, una noche, aparezcan sueños. Es normal de repente no querer, si trabajo en el área médica, no querer llegar a la familia, porque aparecen estos pensamientos reales. O sea, sí hay una realidad, no la vamos a negar. Empieza a aparecer este monstruo de los pensamientos, si lo queremos llamar así. Y entonces, cuando comienza a aparecer, ¿qué empezamos a hacer? Entonces empiezan a aparecer, y si me muero, ¿qué va a ser de mi vida? Y si me contagio, empiezo a sentirme triste. Y entonces, cuando empieza a aparecer, empezamos a hacer una serie de cosas como estas. Empezamos a buscar información sin evidencia, empieza a aumentar el consumo de tabaco, incluso estando en la casa nos empezamos a aislar de la misma familia, empezamos a dormir de más o empezamos a tener una serie de dificultades para poder conciliar el sueño. En las relaciones de pareja comienza a agudizarse, evidentemente, las problemáticas. Tal es así que, bueno, ha aumentado el feminicidio. Permítanme. Gracias, alguien me señaló ahí, eso está genial desde su pantalla. Entonces, que, ojo, no es nuestra culpa, estamos haciendo lo que hemos aprendido a través de nuestra historia de aprendizaje. Por decirlo así, como no quiero estar pensando de esta forma porque es incómodo, es desagradable, es aversivo, entonces para no sentir esto, para no pensar esto, que me es incómodo, hacemos cosas para quitarnos ese malestar. Y eso es lo que se llama la terapia de aceptación y compromiso, evitación experiencial. Y hacemos comportamientos de evitación o escape, como fumar, aislarnos, dormir, insultar, comenzar a consumir alcohol, y en el peor de los casos, comenzar a autolesionarnos o algún otro comportamiento. ¿Por qué lo hacemos? Porque es lo que hemos aprendido a hacer hasta este momento. Y precisamente la terapia es la posibilidad de que, aún experimentando estos pensamientos y estas emociones, la terapia nos ayuda a entrenarnos para hacer cosas totalmente diferentes. Porque paradójicamente, ¿qué pasa? A corto plazo, esto nos hace sentir como si una sensación de alivio, de desahogo, como que me quité el malestar, como que ya vi que no estoy enfermo, ya fumé, pareciera ser que me desestresé, pero ahora estoy fumando un poco más, ya le dije lo que le quería decir a mi pareja, ¿no?
Y me siento aliviado de momento, y entonces se va haciendo un aprendizaje, se va reforzando el comportamiento, y entonces, ¿qué va aprendiéndolo? Me gusta ponerlo así. Se aparece el pensamiento, y para que se calle el pensamiento, agarro las manos, parece ser que funciona, pero ¿qué pasa? Vuelve a aparecer el pensamiento, vuelve a aplaudir, y como me funcionó, volvemos a apretar las manos, y entonces se sigue repitiendo este comportamiento. Cada vez que aparece el pensamiento, o la emoción, o la sensación, se empieza a repetir. Y cada vez vamos generando mayor habituación, y cuando menos nos damos cuenta, le estamos poniendo el foco de nuestra vida a no pensar, a no sentir, a no experimentar estas sensaciones, y ya estamos atrapados, por llamarlo así, y terminamos haciendo cosas que nos alejan de lo que nos importa, que nos alejan de ser ese padre o madre que quiero ser, de ese profesionista que yo quiero ser, que me aleja de la salud, que es importante y valiosa para mí, que me aleja a lo mejor de mis amigos, que me aleja de la espiritualidad, si en los términos religiosos precisamente, cada quien como conciba la espiritualidad, que me aleja de la relación de pareja, cuando menos nos damos cuenta. Pues los pongo de una forma tan práctica. Mire, yo hace, no sé, a ver, no recuerdo, 3 años, de repente me daban ataques de pánico. Me di cuenta que yo ya tenía toda la información, no tenía ningún problema cardíaco, ¿no? Ya había ido con muchos doctores, había ido con incluso una persona, un neumólogo. Entonces, cuando me di cuenta, es que yo estaba poniéndole mucho el foco al pensamiento, me voy a morir, a mi papá le dio un infarto, y entonces el tan solo hecho de empezar a engancharme en estos pensamientos, empezaba yo a experimentar mayor ansiedad, opresión en el pecho, y mi organismo lo que quería hacer era buscar otro médico, y otro médico, y otro médico, y todos me decían, no tienes nada. Mas, sin embargo, mientras yo seguía repitiendo este comportamiento, lo iba reforzando. Al darme cuenta que no tenía, o sea, que ya tenía evidencia de que no había ningún problema médico, me di cuenta que durante prácticamente un año me había estado enfocando en no sentir esa ansiedad, pero mientras más me enfocaba en no sentir esa ansiedad o esa sensación, más se agudizaba. Entonces, esto, buscar un médico, a lo mejor, ya me hicieron el electrocardiograma, todo está bien, ya. Entonces, hacer todos estos comportamientos, incluso recuerdo que en aquel tiempo hasta dejé de vivir en el departamento que estaba viviendo, tuve que bajarme a otro departamento para no experimentar la misma sensación de ahogo mientras subía yo las escaleras. Incluso me pasaba en mi consultorio, ¿no? Era un piso y tenía incluso llegó un momento en que ya no quería subir al consultorio. Mi vida se empezó a afectar por estar enganchado en no querer sentir emociones, pensamientos, por engancharme, ver como verdad lo que la mente me decía, por no aprender a distanciarme. Pero finalmente no era mi culpa, yo estaba haciendo lo que había aprendido a hacer hasta ese momento. Y entonces, esto empezó a afectar mi profesión, esto empezó a afectar, claro, que mi relación de pareja, claro que empezó a afectar mi economía, porque empecé a gastar más en cuanto a estudios médicos. Le había estado poniendo el foco al monstruo en lugar de las flores de mi jardín, en lugar de los girasoles. Y mientras más le ponía el foco al monstruo, ¡pum!, más aparecía. Incluso, es como si hiciéramos ahorita en este momento un ejercicio. Si yo te dijera, intenta en este momento no pensar, verdaderamente no pensar durante 10 segundos en un camello, pero verdaderamente esfuérzate. Si yo pusiera ahorita en este momento el cronómetro, aquello que no quieres pensar, ¡pum!, va a estar apareciendo el camello. Si lo contabilizáramos, algunos pacientes dicen, no, pues en 10 segundos, mientras yo contaba, de repente dice, pues apareció 4 veces. Le digo, entonces, ¿dónde quiere que le pongamos el foco? ¿A quitarnos esos pensamientos, esas emociones, estas sensaciones? ¿O, aún con ello, ir hacia la vida que queremos? Para de una forma más gráfica, esto nos puede ayudar. Esta es la matriz de... Es una forma gráfica. Aquí están las cosas que me importan. Algo aquí están... A ver.
Permítame. Aquí están las cosas que me importan. Me importa para mí ser un padre o una madre, un amoroso, un profesionista, que ayuda a los demás, ser responsable, que tiene que ver con la pregunta que yo te hice prácticamente al inicio de esta charla. Mas, sin embargo, me atoran estos pensamientos y al estarme enganchado con estos pensamientos, se va repitiendo este ciclo y aquí ando, aquí ando y aquí ando. Cuando menos me doy cuenta, lo que aparentemente son las soluciones son en realidad lo que refuerzan lo que es una emoción y un pensamiento que al último se convierte en un problema. Muy bien, creo que se había puesto inestable. No, ya. Ok, entonces, aquí tenemos lo que en terapia de aceptación y compromiso haríamos desde esta forma didáctica de llamarle, que es la matriz. Y entonces la depresión se encuentra aquí, para no experimentar una serie de emociones que a lo mejor pueden estar asociadas con culpa, para no experimentar una serie de pensamientos o engancharme con unos pensamientos de ya no vale la pena vivir. Los trastornos de ansiedad, si lo queremos llamar, está aquí, que tienen en común no estar en disposición de experimentar ansiedad. Entonces, cuando menos nos damos cuenta, nuestra vida está atrapada ahí. En lugar de ir hacia estas cosas que son importantes para nosotros, en términos de principios de análisis de la conducta, son reforzadores positivos, abstractos. Ahí está. Bien. Algo había pasado. Entonces, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos aquí. Vale, a ver. Pasó hace un momento, están mandando solicitudes las personas. Cuando menos nos damos cuenta, estamos aquí, atrapados. Aquí. Entonces, sentimos pensamientos, y para no sentir estos pensamientos, vamos para acá. Pero ¿qué pasa? Nos sentimos bien a corto plazo, pero después vuelve el monstruo. El monstruo vuelve. Y ahora otra vez que viene, y viene incluso con un poco mayor de fuerza, otra vez volvemos a escapar. Uf. Pareciera ser que nos va bien a corto plazo, pero vuelve a venir el monstruo, otra vez estos pensamientos, otra vez estas emociones, y hacemos, como les decía, lo que hemos aprendido, y se sigue repitiendo este comportamiento, y finalmente, mientras hagamos más estas cosas, para no sentir, para no experimentar lo que experimentamos, nos terminamos alejando de esto que es importante y valioso para nosotros. Entonces, partiendo de esto, ¡pum! ¿De qué se trata? Cuando digo un método para seguir hacia una vida valiosa y significativa, algo así hablaba de ello, que a pesar de los pensamientos, aún con los pensamientos, aún con que la mente me diga que es injusto, aún con que la mente me diga, y si me muero, ¿qué va a ser de mi vida? Me voy a contagiar. Aún con estos pensamientos, aún con lo incómodo que puede ser la ansiedad, aún con lo incómodo que puede ser la tristeza, aún con ello, se trata de comenzar a dar pequeñitos pasos que me acerquen hacia lo que me importa, hacia ser el padre o la madre o el profesionista que quiero ser. Pequeñitos pasos. A lo mejor alguien dice, para mí es importante mi hijo, yo quiero ser un hijo, quiero ser recordado como un padre amoroso. Yo voy a empezar con jugar con mi hijo en el piso. No sé cómo jugar, mas sin embargo voy a empezar con eso. ¿Y qué creen cuando empecemos a tratar de dar el primer paso? ¡Poc! Va a aparecer esto. Justamente cuando estamos dando pasos hacia lo que nos importa, empiezan a aparecer estos pensamientos. ¿Para qué? Para que hagamos lo que hemos aprendido, ir hacia acá, hacia otro camino, que nos aleja de la vida que queremos. Justamente cuando estés a punto de expresarle a tu hijo que lo quieres, ahí es donde la mente te va a decir, sí, pero este no tiene caso que se lo digas, a ti no te enseñaron a expresar afecto. Justamente ahí van a aparecer con mayor intensidad estos pensamientos, estas emociones. Y entonces, para no experimentar estas emociones, ¡pum!, es muy probable que queramos hacer esto. Es normal. Pero por eso se trata de empezar a hacer pequeños pasos.
graduales que me acerquen hacia las flores de mi jardín, si lo queremos llamar así, hacia las girasoles, hacia la vida que quiero. En un momento yo les pedía que hiciéramos una lista o una serie de que anotáramos algunas cosas que nos importan. Mi invitación aquí es que durante esta cuarentena, digo cuarentena porque en realidad ya ya estamos, esto se va a ir hasta mayo y probablemente incluso a junio en algunos lugares. Esos años, con lo cual yo he estado trabajando. Me costó trabajo al principio, era normal y era natural porque estaba acostumbrado a otra dinámica. Una vez que entonces empecé aquí, el micrófono quería desactivar, pero bueno. Ahora, mi invitación es a que lo que tú hagas esto, que te vamos a mandar las diapositivas, y que aquí coloques eso que es importante o aquellas cosas importantes para ti. Para que durante esta cuarentena, si es por llamarlo así, comencemos a planear alguna serie de pequeños pasos que me acerquen. A ver, déjame ver quién tiene el audio. A ver, ven, dame una hoja. Permítanme. Te voy a enseñar a cortar hojas cuadradas. Voy a iniciar y ya lo apagué, creo que ya. Ok. ¿Me escucha? Es que alguien me mandó un mensaje que no se escuchaba. Ok, a ver, permítame un momento, déjenme. A ver, necesito que alguien me haga señas para ver si están escuchando. Alguien con quien, ok, ahí ponen que sí. Va, sí están escuchando. Bien, gracias. La verdad es que de repente estoy viendo nada más la pantalla y en sí es como, de repente siento que estoy platicando conmigo, pero bueno, es algo. Ok, entonces mi invitación es que hoy, digo, ahorita no nos va a dar tiempo, pero que al menos observes, tómale captura, aparte te comparto con gusto estas diapositivas, que anotes aquí qué es importante para ti. Las cosas que te pueden comenzar a acercar, y cuando digo cosas me refiero a ¿qué cosas te vería siendo una cámara? Si una cámara te viera, ¿qué cosas te vería siendo una cámara? A lo mejor yo puedo decir, ok, a ver, para mí es importante mi salud, ok, Eden, ¿qué cosas te acercarían? Ok, pero a ver, ¿para qué es importante para ti tu salud? No, lo que pasa es que quiero vivir, ok, pero ¿para qué quieres vivir? Para disfrutar, ok, ¿qué quieres disfrutar? Mi familia. Eso es lo que es importante para mí. Quiero disfrutar mis amigos, quiero disfrutar mi trabajo. Ok, entonces para ti es importante tu salud. Bien, me diría mi terapeuta, ¿qué te vería haciendo una cámara? Es decir, ¿qué cosas te vería haciendo una cámara? De tal manera que esa cámara diga que tú estás tratando de ir hacia esto que te importa, que es la vida, poder disfrutar, cuidar tu salud para poder disfrutar tu familia, tus amigos, tu profesión. Entonces yo le diría, a ver, de inicio, dormirme por mucho a las 11 de la noche. Entonces, aquí yo pondría dormirme a las 11 de la noche. Y a lo mejor le dirían, bueno, voy a comer 3 veces al día, ¿ok? 10 de la mañana, 2 de la tarde, 7 de la noche. A lo mejor yo le diría así. ¿Qué otras cosas te acercarían? Bueno, empezar a utilizar gel, si es que no estoy utilizando gel. Eso me acercaría. Entonces, aquí se trata de comenzar a anotar aquellos pequeños pasos, que son estos, que me acercaría a una de mis girasoles, a una de mis flores, que es la salud. Lo que estamos haciendo con esto es que en lugar de que nuestro comportamiento esté orientado a evitar emociones, pensamientos, lo que estamos haciendo es que aún con los pensamientos, aún con las emociones, nuestra vida esté orientada a ciertos reforzadores positivos abstractos.
en términos más sencillos, hacia la vida que quiero. ¿Va a ser fácil? No. ¿Mi cuerpo va a querer de repente hacer lo que le ha funcionado a corto plazo? Sí. Stephen Hayes retoma algo de Albert Einstein. Locura sería pensar que haciendo lo mismo, teniendo resultados, va a ser diferente. Claro, pero lo que estamos haciendo con esta metodología es aprender nuevos comportamientos, nuevas conductas, en lugar de escapar. Entonces, mi invitación es esa. ¿Qué hacer aquí? Día a día, tú y yo lidiamos con una serie de pensamientos. Algunos nos percatamos, algunos no nos percatamos. Con una serie de emociones y sensaciones. Más en estos tiempos, de repente, a lo mejor, yo estoy comiendo y ¡pum!, aparece la tristeza. Y antes, a lo mejor, yo decía, pero ¿por qué me siento triste? No debería sentirme triste. ¿Qué estará pasando en mí? Y empezaba ahí. Empezaba a hacer esto, cuestionarme. La mente pretende querer tener siempre la razón. Y mientras más me cuestionaba, más crecía el monstruo. Y ahora me siento desanimado. Y ahora, para ya no sentirme desanimado, ahora hacía, no sé, fumar. Ahora me duermo. Ahora, no sé, empezar a hacer cosas. Hoy, ejemplo, llega en algunas ocasiones, llega la tristeza y simplemente, ahí viene una pregunta, ¿qué hacer con esos pensamientos y esas emociones y sensaciones incómodas? Solamente observarlas. Y esa es una de las cosas que se pueden entrenar en terapia. Y cuando digo observar, me refiero a ver las cosas tal cual son. Y cuando digo ver las cosas tal cual son, me refiero a no escapar o evitar o no luchar, para entenderlo de otra forma, con eso que estoy sintiendo. ¿Qué es la aceptación? Poner bajo control comportamientos de evitación y escape mientras está el estímulo aversivo, en este caso la tristeza frente a mí, y va a pasar un fenómeno, porque las emociones son como las olas del mar. ¡Uf! Sube el mar y a lo mejor va a durar 20 minutos mientras no evite, no escape de esa emoción, de la ansiedad, si la quiero ver así. Y después, si no evité, no escapé, va a empezar a bajar. Entonces se trata que aunque llegue la tristeza, llegue el miedo, en ese momento, en lugar de ir para acá, de escapar, que es lo que va a querer hacer mi cuerpo por instinto, ahora sí que por supervivencia, lo que puedo hacer en ese momento es precisamente no hacer lo que habitualmente hacía. ¿Va a ser incómodo? ¿Voy a sentir de momento la ansiedad con mayor intensidad? ¿La tristeza? Sí, claro, porque ya no estamos reforzando esa emoción. La emoción se rige bajo mismos principios de una conducta observable. Entonces, como ya no estamos reforzando esa emoción, va a subir como una ola del mar, pero gradualmente va a comenzar a bajar. Y aquí comparto algunos recursos por ahí. Se habla mucho del mindfulness, pero el mindfulness o sea, si lo ponemos de una forma, en términos conductuales, es la exposición a los pensamientos, a las emociones, a las sensaciones incómodas y no escapar de ellas. Incluso pudiera ser otro nombre, en lugar de mindfulness, pudiera ser exposición interoceptiva a pensamientos, a emociones, a eventos privados. Entonces, aquí te comparto dos recursos que no son míos, los puedes encontrar, son de Fabián Maero, de un curso que vino a dar aquí a Acapulco, no recuerdo hace cuánto tiempo, de terapia de aceptación y compromiso, que en realidad, ahora que recuerdo, no son de Fabián Maero, es una traducción de Fabián Maero de Russ Harris. Quienes gusten pueden comprar el libro de La trampa de la felicidad de Russ Harris, está traducido en español, es de los pocos libros que son de una forma muy sencilla de entender, que no se necesita ser psicólogo, es para el público en general. Entonces, ¿qué hacer con el pensamiento de que me estoy muriendo o me voy a morir? Agarro ese pensamiento y aquí suelo hacer un ejercicio yo. Te voy a poner un ejemplo. En este momento voy a decir el pensamiento, ¿no? Es como un experimento, lo llamo yo. Me voy a morir. Y en cuanto digo este pensamiento, o sea, en cuanto me presento este estímulo, comienzo a ver una respuesta emocional de opresión en el pecho. En este momento, yo así lo experimento. Incluso una sensación en la cabeza. Empiezo a ver
una respuesta a nivel somático. Esto muy similar pasa allá afuera. Cuando viene el pensamiento y me engancho con él, lo veo como una verdad. Ahora, una forma de desengancharme, de destrabarme del pensamiento, y esta es una de las miles formas que existen, porque tú puedes generar tus propios ejercicios de difusión cognitiva, es en este momento. Voy a plantearlo como lo plantea el ejercicio. Dice, ahora fusiónate con ese pensamiento durante 10 segundos. En otras palabras, enrédate en él y créelo tal como puedas. Voy a volver a repetir. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Estoy en este momento, por ejemplo, voy a hacer este experimento conmigo, experimentando una serie de hormigueos en los labios, opresión en el pecho, un poco de más agitado. Estoy sudando en este momento, incluso en la parte de la espalda, aún existiendo clima aire acondicionado aquí. Entonces, totalmente diferente, dice, ahora silenciosamente reproduce el pensamiento agregando esta frase antes. Estoy teniendo el pensamiento de, ahora yo lo voy a hacer, estoy teniendo el pensamiento de que me voy a morir. Estoy teniendo el pensamiento de que me voy a morir. Estoy teniendo el pensamiento que me voy a morir. Yo le agrego algo. Viene a mi mente el pensamiento que dice que me voy a morir. Nota que experimentas. En automático genera un menor impacto emocional. Y esta es una de las formas de, claro que se requiere cierto acompañamiento o cierta habilidad para poder autoaplicarse, y por eso es la terapia. Ya no me genera el mismo hormigueo en los labios, la misma sensación que experimenté hace un momento detrás de la nuca, sino simplemente de eso se trata, aprender a ver el pensamiento como un pensamiento y aún si estuviera muy presente, aprender a engancharnos con la actividad en ese momento que estoy haciendo, que es en ese momento que me acerca a lo que me importa. Y así hay muchos ejercicios. Por ejemplo, a mí uno de los que me gusta es anotar un pensamiento en una hoja blanca y de esa hoja blanca, que a lo mejor el pensamiento es, me voy a morir, haz de cuenta que te llega y te contrata una empresa que está buscando que tú hagas publicidad, una empresa en marketing y tienes que diseñar un eslogan. Ok, y nada más vas a utilizar la palabra con la que más te enganchas. Ok, yo tomaría en lugar de me voy a morir, tomaría la palabra morir y de esa palabra morir haría un eslogan. Entonces a esta empresa yo le pondría movimiento, que es MD, en forma de crucigrama, movimiento organizacional o racional, internacional, de, no sé, de Ramones, ¿no? Entonces, de esta forma, el pensamiento se convierte en realidad lo que es, únicamente una palabra. Entonces, hay muchos recursos como estos y estos ejercicios como la atención plena es para precisamente aprender a desengancharse de los pensamientos, verlo como lo que son y en lugar de verlos como una verdad, como una realidad y que nada más terminamos aquí enganchándonos. Si bien es cierto, en algún momento nos vamos a morir, pero en este momento yo no tengo ninguna sintomatología y así pasa. La mente, por llamarlo así, crea realidades alternativas y esto pasa con el lenguaje y de eso nos habla mucho la terapia, la teoría de los marcos relacionales. Y bueno, ya me están apurando por aquí. Entonces, mi invitación es, haz esto y quien guste, me puede mandar un mensaje en privado para que lo conversemos, ¿no? No va a ser una sesión de terapia, o sea, no quiero llamarle terapia porque no es un proceso de terapéutico, como comúnmente son los protocolos de intervención, una sesión a la semana, pero sí lo quiero llamar como un proceso de acompañamiento. Si es que tú quieres, adelante, buscamos el espacio y con gusto nos revisamos esto, ¿no? Para que estemos trabajando aún ante la adversidad, aún con todo lo que esté pasando en esta realidad tan dura, aún con ello, encontrarle un sentido a nuestra vida, encaminarnos hacia lo que queremos, aún con lo difícil que puede ser. Y bueno, quienes gusten,
me escriben por WhatsApp. Alguien escribe un mensaje nuevo, dice. Oh, no se oye. Ah, ya. Entonces, es Julio, dice. Les dejo aquí mi número de WhatsApp, mi correo electrónico. Y pues bueno, no sé si... mira, me acabo de dar cuenta que están aquí varios. Es que nada más estaba viendo la pantalla. Uf, es mejor así. No sé si algo quieran comentar, compartir, alguna duda. Ok, que si puedo poner nuevamente mi contacto, sí. Y la verdad, cuenten con el apoyo del equipo de ITECOT. Y también, pues desde luego, ahorita mi palabra está dada. A ver, déjenme compartir otra vez la pantalla. Aquí están mis datos, mi número, para quienes gusten, pues, que, no sé, nos conversamos, generamos una videollamada, nos programamos y con mucho gusto. Esta situación que está pasando me recuerda a Víctor Frank, ¿no? Decía que estaba en los campos de concentración de nazis, médico psiquiatra, y él hablaba, ¿no? De que si bien, que algo que pudo observar es que aún ante la adversidad, las personas se mantenían. Y si se mantenían, era porque había un para qué vivir. Un para qué vivir. Y desde luego, hoy estamos viviendo una situación crítica, algunos la asemejan como una guerra, va a haber mucho estrés postraumático posterior, pero indudablemente, tú y yo, por muy oscuro que sea la realidad, hay algo que nos mueve, hay algo que nos, en este instante, el tan solo hecho de que estés aquí, es porque hay algo que te importa a ti como a mí. Entonces, vamos a tomarnos en esta realidad de estas cosas, de los hijos, de la familia. Y si a veces no te puedes tomar de algo, tienes suficiente para tomarte de ti. Hay algo, porque también esa es una de las áreas que buscamos en la terapia de aceptación y compromiso. Me importo yo. Incluso si en estos momentos vinieras tú del futuro, ¿de qué te dirías que estás orgulloso o orgullosa de ti? Y vamos a encontrar ahí cosas que nos importan. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si quieren comentar algo, pues adelante, levante su mano y sin problema. Bueno, dice gracias a ambos por compartir, Bueno, siéntanse con toda la confianza y ya lo saben. Cuídense mucho. Un punto. Les voy a mandar el enlace de la reunión de Ray. Porque les decía, él está en otra parte. Para que ahorita comiencen a conectarse. ¿Vale? Cuídense y estamos en contacto. Hasta la próxima. Ya después Ray sigue Jorge. Stop.